Hola a toda la industria cosmética en español. En este video traemos un resumen de las noticias más importantes de la semana. Cosmetics LATAM es un referente y una inspiración para la industria cosmética. Veamos las principales noticias de la industria de fragancias. Dos grandes se unen para crear la fábrica más sostenible del Mediterráneo. Sunrise y el grupo Neroli se unen con el objetivo de expandir sus capacidades. Sunrise se convertirá en el accionista mayoritario y el grupo Neroli sumará su experiencia de más de 35 años. Nuevo envase ecológico recargable con innovadora tecnología. Las botellas recargables estaban reservadas para algunos productos, como los perfumes cuyas fórmulas no se alteran durante el proceso de recarga debido a la presencia del alcohol en su composición. Bioderm está lanzando un nuevo piloto para reducir el desperdicio de envases a través de su icónico suero. Es un gran desafío conservar los principios activos en un envase ecológico. Bioderm desarrolló una solución única que preserva la eficacia de su suero antiedad y al mismo tiempo prolonga la vida de su frasco. Llegó la primera línea de aceites ecológicos de CBD fabricados en España. La nueva gama de la empresa Aldaos Bio, a base de cannabidiol, fabricada íntegramente en España, ha sido diseñada y elaborada de la mano de la maquilladora Anna Molins y está compuesta por 4 aceites bio para el rostro y el cuerpo, que son rosa mosqueta, argán, jojoba y resino. Es 100% ecológico y natural. La empresa Aldaos Bio espera facturar $500,000 de euros con el lanzamiento de este nuevo producto en el mercado y comercializar 25.000 unidades en su primer año de implementación a través de su web y de Amazon. ¿Cómo saber si un producto es ecológico? El objetivo principal es evitar los derivados del petróleo, los perfumes y los colorantes sintéticos y las siliconas. Un perfume ecológico no debe tener ingredientes modificados genéticamente, los irradiados y los que hayan sido testeados en animales. En el mercado hay varias etiquetas de certificación, lo que puede confundir al consumidor a la hora de escoger un cosmético verde, aunque los criterios de evaluación de las distintas asociaciones tengan solo pequeñas diferencias. En Estados Unidos tampoco existen normas específicas para los cosméticos verdes, por los que los fabricantes intentan adaptarse a los establecidos para los productos alimentarios. Recientemente ha aparecido la Natural Product Association, que agrupa 850 fabricantes de productos cosméticos que utilizan sus propios criterios y otorgan sus propias certificaciones. Las marcas de fragancias naturales crean olores y perfumes que están en línea con el cuidado de la piel y el medio ambiente. Si las marcas muestran su interés en el medio ambiente, en la sostenibilidad, en la comunidad y en la utilización de ingredientes 100% naturales, sin químicos, podremos decir que es un perfume ecológico. Las 3 marcas de perfumes ecológicos que podemos destacar son Abel, Sana Jardín y Guerlain. El citral es un componente natural con aroma a limón del aceite de varias plantas, como la hierba de limón, los limoneros y los naranjos. Este es otro ingrediente que se utiliza en la cosmética junto con el citronelol y el geraniol. En el cuidado de la piel, el citronelol se usa principalmente como ingrediente de fragancias para cosméticos y productos para el cuidado personal. Es un ingrediente de origen natural que se agrega como fragancia debido a su aroma dulce y floral. Los estudios de investigación demuestran que la aplicación tópica de citronelol posee baja permeabilidad y potencia. Esto significa que no penetra profundamente en la piel o se absorbe en la piel, lo que demuestra ser tolerable para la piel. Sin embargo, se discute el grado en el que el citronelol puede causar una reacción alérgica en humanos. Cuando se aplica sobre la piel productos que contienen citronelol, surge un problema cuando el citronelol se expande al aire. Esta exposición hace que la molécula del citronelol
inestable se oxide, lo que se cree que desencadena un agravamiento en la piel. Debemos seguir esperando nuevas investigaciones sobre esto para darles mayor información al respecto. ¿Por qué el perfume One Million es tan famoso? Según la propia marca, es el perfume de la insolencia, un rastro seductor e irresistible. Es una fragancia picante con nota de piel ámbar y mandarín. La franquicia One Million del diseñador de moda Paco Rabanne ha atrapado tanto a hombres como a seguidora femenina. Esta fragancia personifica a los hombres jóvenes del siglo XX y por esta razón ha sido el aroma característico de muchos de ellos. La línea Dior Prestige es una línea súper especial, súper innovadora y es hecha a base de rosas, pero es una rosa muy especial. Es una rosa que crece en el norte de Francia, en Normandy, y es una rosa que soporta todo tipo de clima, frío, calor y hasta la sal del mar. Dior la escogió después de 15 años de investigación porque tiene propiedades regeneradoras y antiinflamatorias. Entonces, el descubrimiento que se hizo es que la extracción se hace en frío para sacar el néctar puro de las rosas y aplicarlo hacia la línea de piel. Cuando tú la aplicas en la piel se va a sentir tan suave como el pétalo de una rosa. Si quieres conocer más noticias sobre la industria de fragancias, te recomiendo visitar nuestro portal de noticias cosmeticlatam.com. Unos 15 años menos. La colección L'Or de Vie es muy exclusiva, así que tal vez no se pueda conseguir en todos los lugares Dior, sino en ciertas tiendas especializadas y en Dior.com. Nosotros en Dior que nos estamos preparando para esta tendencia nueva, así que tienen que estar muy pendientes para ver lo que va a venir el próximo año. Estoy súper contenta, les va a encantar. Sí tuvo un impacto importante para nuestra industria, pero también un impacto creativo. Nos hizo ponernos mucho más creativos sobre los aromas que podrían reflejar de una mejor manera un ambiente cálido cuando fuera necesario o un ambiente activo también cuando fuera necesario. Porque en el pasado solamente los productos de fragancias que estaban involucrados en la línea de cuidado personal, por ejemplo en shampoos y demás, era algo muy tradicional, pero la pandemia nos dio la oportunidad de rescatar muchos otros usos que ya de por sí tenían la fragancia. Si no, suscríbete que próximamente tendremos más resumen de noticias de la industria de fragancias.